Hola, acá les traigo algunos consejos, consideraciones a tener en cuenta a la hora de armar flujos de fondos para evaluar un proyecto de inversión. ¿De qué estamos hablando? Nosotros generalmente cuando hablamos de evaluación de proyectos pensamos BAN, TIR, periodo de recupero descontado y el método que se les puede ocurrir. Ahora bien, el asunto es qué hay antes, porque eso es comer la torta. Bueno, ¿cómo preparamos la torta? ¿Qué debemos tener en cuenta para preparar los flujos de fondos? Es aquí donde se producen la mayor cantidad de errores, donde alumnos, profesionales se equivocan y, bueno, se llegan a conclusiones equivocadas, a conclusiones erróneas. Entonces, vamos a ver algunos consejos obtenidos de varios libros, no está sacado de un solo libro, está en varios libros, sobre cómo calcular los flujos de fondos. ¿Qué hay que tener en cuenta? El orden ya, bueno, es el orden de cualquier presupuesto, ya lo sabemos, empezamos con ventas, gastos, ventas, prácticamente un estado de resultados. ¿Está? Ahora bien, vamos a analizar ahora qué cuestiones hay que tener en cuenta. ¿Está? Muy bien. Yo ahora les voy a compartir una pantalla. Estoy acá, esperen un segundo. Puede fallar, como siempre digo. Ahora sí comparto la pantalla. Muy bien, estamos viendo esta parte, ¿no es cierto? Ahora presento la pantalla y vamos a comenzar a analizar un poco. Acá tenemos el cálculo de los flujos de fondo. ¿Qué debemos tener en cuenta? 9 puntos. Fundamental, percibido. Después de impuesto, incrementales, inversión en fondo de maniobra. COF no es que estamos tosiendo, es el costo de oportunidad de los flujos de fondos. Tener en cuenta los costos hundidos, la asignación de gastos generales, la temporalidad y la inflación. Van de la mano estos dos, pero en general todos se relacionan. Vamos a comenzar con percibido. ¿Ya? Los flujos de fondos, cuando los presentamos, deben estar percibidos. Podemos hacerlo de manera devengado y después lo ajustamos, pero para comenzar y que no se nos complique mucho la vida, vamos a trabajar percibido. ¿Qué hablamos? Dinero que entra, dinero que sale. ¿Tá? Lo importante es la disponibilidad del dinero. ¿Para qué? Para gastarlo, para invertirlo o para repartirlo a los dueños. Entonces, lo importante es el dinero que hay. No me interesan a mí conceptos de vengados. Yo quiero solamente lo percibido, el tener el dinero. La gente va al supermercado con dinero, no con eh, ventas de vengadas. ¿Qué implica esta idea de percibido? Hablamos de cuándo se va a mover el dinero, en qué momento se mueve el dinero. ¿Tá? Cuándo entra, cuándo sale. Por ejemplo, nosotros en la contabilidad reflejamos las ventas en el momento en que se produce. Yo hago caja a venta, o mejor dicho, para que quede más claro, deudores por ventas o clientes a ventas. Yo ahí ya considero la ganancia. Ahora bien, para las finanzas no hablamos de ganancia o pérdida, hablamos de dinero que entra o que sale, de excedentes de dinero. Entonces yo voy a considerar cuando cobre esas ventas, es decir, si yo hice en octubre deudores por ventas, ese ingreso recién lo voy a considerar cuando lo cobre, vamos a suponer noviembre. No obstante, en la contabilidad debo hacerlo y es lo correcto hacerlo en octubre, considerar la ganancia en octubre. Pero acá cuento el dinero que se mueve. Lo mismo cuando pago. Yo puedo comprar hoy y pagar a 90 días. Muy bien. ¿Cuándo voy a considerarlo desde la contabilidad? Hoy. Desde las finanzas lo voy a considerar esa salida de dinero a los 90 días.
Entonces tengo que ver en qué momento entra y sale el dinero. No tengo conceptos de vengados. Es decir, si tuviese intereses, ¿cuándo se pagan? No cuándo se devengan. Algo muy importante es no considerar los costos no erogables, principalmente depreciaciones y previsiones. ¿Qué son los costos no erogables? Son aquellos que no implican una salida de dinero. No sale dinero por depreciaciones, no sale dinero por previsiones. ¿Tá? Considero la pérdida, sí, depreciaciones viene de uso, depreciación acumulada, quebranto por previsión a previsiones, sí, pero no sale el dinero. Me ha pasado muchos balances de organizaciones sin fines de lucro que les da pérdida contable enorme. Sin embargo, es más el dinero que tienen al final del ejercicio que al comienzo. ¿Por qué? Hicieron bien las cosas y todo, pero ¿qué sucede? Las depreciaciones le dan una pérdida terrible, porque tienen inmuebles principalmente. ¿Ah? Bueno, estos conceptos de depreciaciones y previsiones no los tenemos en cuenta. Si después vamos a considerar las depreciaciones o las amortizaciones, de acuerdo al lugar, para el cálculo del impuesto a las ganancias. ¿Tá? Para el cálculo de ganancias sí, pero después lo tengo que volver a decir, nuestros flujos de fondos deben estar libres de costos no erogables, depreciaciones y previsiones principalmente. Muy bien. ¿Qué siguen? Siguen algo muy importante, después de impuestos. ¿Ah? Nosotros tenemos que pagar impuestos. Los impuestos son el costo de la civilización. ¿Por qué? Porque a través de los impuestos nosotros mantenemos la educación, la salud, la seguridad, la defensa, la justicia. Muy bien. Tenemos diferentes tipos de impuestos. Ahora bien, debo considerarlo todos los flujos de fondo después de haber pagado nuestras obligaciones con la sociedad. Hay dos tipos de impuestos, los indirectos y los directos. Vamos con los impuestos indirectos. Acá hablamos principalmente de aquellos que se trasladan al consumidor. Si me lo cobran a mí, yo trato de cobrárselo al consumidor. Traslado no siempre es total, pero bueno, eso es cuestión de otra materia. Hablamos de IVA, ingresos brutos, tasas de comercio e industria, tasas municipales, impuestos internos. En general es el consumidor el que lo va a pagar. Yo no los tengo en cuenta, pero sí debo tener en cuenta cuando vencen. Es decir, el vencimiento de estos impuestos va a implicar una salida de fondos. En algunos casos muy alta, imagínense el IVA si presto algún servicio. Va a ser muy elevado porque va a haber mucho valor agregado. Pero en general no me impacta tanto a la hora de pensar en un proyecto. Sí debo considerarlo cuando yo hago un presupuesto más fino, un presupuesto de caja. O sea, cómo se mueve el dinero mes a mes. Después ese conjunto de presupuesto va a ir al cálculo del flujo de fondos. Pero no más allá, no me influye mucho más que eso. ¿Tá? Mi mayor problema se da con el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias es un impuesto directo. ¿Por qué? Porque no se lo puedo trasladar al consumidor. Me lo tengo que pagar yo. Y ustedes dirán, bueno, vendo más caro, pero si vendo más caro, tengo más ganancias, tengo que pagar más. ¿Cuál es el problema acá? Reduce el dinero disponible para los accionistas. El Estado se lleva 1/3 de lo que ganamos. Tengo una ganancia, qué lindo, gané 100 pesos, vienen tuk tuk, ¿quién es? El Estado. Bueno, ¿y qué quieren? Deme 30. Se lo tengo que dar, no tengo otra solución. ¿Tá? Entonces, ¿es un impuesto importante? Sí, sí, porque nos saca dinero, nos quita dinero disponible. ¿Disponible para qué? Para invertir o para repartirlo a los dueños. ¿Tá? Muy bien. Habíamos dicho que es un tributo que no se traslada, no se lo puedo cobrar,
Pero acá hay una cuestión importante a tener en cuenta, su reconocimiento. Hay una excepción a lo percibido. Lo consideramos en el periodo en que se genera, no en el periodo en que se abona. En la Argentina, el impuesto a las ganancias, para una empresa vence a los 4 meses. ¿Ya? Para personas físicas tiene otro vencimiento cuando se le ocurre la FIP. Puede pasar 4, 5, 6, 7 meses, eso, lo cual me parece muy bien. Ahora, para una empresa tiene 4 meses. ¿Tá? Pero yo lo voy a considerar en los flujos de fondos de ese periodo económico, del periodo económico en que se generó. Por ejemplo, en el 2022 tuvimos una ganancia de 1.000, vamos a suponer que tengo 300 a pagar de ganancia, yo considero cuando evalúo el flujo de fondos que los 300 son del 2022. ¿Lo voy a pagar en el 2023? Sí, lo voy a pagar en el 2023. Pero yo a la hora de evaluarlo considero, lo tengo en cuenta como si lo abonara en el 2022. ¿Tá? Es decir, como si lo abonara en el año en que se genera, no cuando se paga. Después, de nuevo, en el presupuesto de caja, en el presupuesto fino, detallado, voy a poner que voy a tener que pagar ese impuesto. ¿Tá? Además voy a tener que, en Argentina se pagan anticipos, se cobran retenciones, bueno, hay un montón de cuestiones que sí son salidas de dinero a tener en cuenta. Pero principalmente el impuesto a las ganancias que a mí me genera, sin considerar anticipos, retenciones ni nada de eso, lo voy a tener en cuenta en el momento en que yo lo estoy planeando. Por ejemplo, pienso que en el 2027 voy a tener 100.000 de ganancia. Bueno, 35.000 va a ser el impuesto. Eso lo voy a considerar en el 2027, aunque yo sé que lo voy a pagar en el 2028. Pero bueno, es algo que hay que tenerlo en cuenta porque, de nuevo, el Estado se lleva una parte importante de nuestra ganancia. Luego tenemos una cuestión importantísima, que cuando yo evalúo un proyecto de inversión, estoy evaluando una parte, puede ser una empresa entera, o puede ser una parte si yo ya tengo una empresa en marcha. Entonces tengo que pensar en lo incremental, qué cambia respecto de la situación anterior. Yo tengo una verdulería y quiero anexarle carnicería, bueno, ¿qué cambia respecto de la situación de verdulería? Por ejemplo, el alquiler del local va a ser el mismo. No hay nada que varíe. Es decir, voy a pensar hechos nuevos que no existirían si no se llevase a cabo el proyecto. Si yo tengo 3 empleados y voy a tener 4, yo voy a considerar uno. ¿Tá? Si yo gasto 400 kilowatts y voy a pasar a gastar 500, voy a considerar 100 nada más. Es decir, toda la variación respecto de mi situación anterior. No tengo en cuenta todo. Obviamente que hay que pensarlo en términos globales, pero si yo analizo un proyecto en particular, voy a analizar la parte incremental. ¿Cuánto cambia? Yo tengo que ver de ir a una heladería o ir a otra heladería. Una está a 10 cuadras y otra está a 8 cuadras. Bueno, lo incremental son 2 cuadras. ¿Valen la pena esas 2 cuadras para ir a esa heladería? ¿Son más ricos esos helados? ¿Son más baratos? ¿Tá? No considero las primeras 8, porque 8 cuadras las tengo que hacer igual. Entonces, ahí tengo la idea de incrementar. ¿Qué me cambia a mí respecto de lo anterior? Hay que tener cuidado también con productos sustitutos y que no ocurra una canibalización. Por ejemplo, el caso muy común, cuando una empresa automotriz lanza un nuevo modelo de auto, es posible que la gente compre más ese modelo y menos de los anteriores. ¿Ah? Entonces, tengo que pensar cuál va a ser el efecto ahí sí en el resto de las operaciones de la empresa.
¿Cómo me va a cambiar esas operaciones? Porque yo voy a vender más de este nuevo auto y menos de los otros. O puede que este nuevo auto me implique a mí mayor cantidad de insumos, de movimiento de insumos, de bienes complementarios, que va a hacer que yo necesite nuevos depósitos, nuevas instalaciones. Es decir, ¿qué cambia respecto de la situación anterior? ¿Está? Mi situación al momento cero y cómo va a ser en los próximos momentos. Si yo, de nuevo, si yo gasto 100 en energía y paso a estar 120, considero los 20. Eso es algo muy importante a tener en cuenta, la incrementalidad. Llegando a estos 3 puntos, vamos a ver 3 que están muy relacionados entre ellos. Primero es el fondo de inversión, es la inversión en el fondo de maniobra. Acá hay un error que cometen muchos pequeños empresarios, gente que quiere, no me gusta usar el término emprendedora, me gusta, gente que quiere tener su nueva empresa. Entonces, ¿qué hace? Muy bien, hace los cálculos, van a alquilar un local, compran estantería, que esto, que el otro, silla, todo el mobiliario, y llegan y se dan cuenta que no tienen para comprar mercadería. O muchos clientes compran a crédito, entonces no tienen el dinero en los primeros meses. ¿Está? Entonces hay que tener en cuenta cuánto hay que invertir en activos corrientes y pasivos corrientes, pasivo corriente restando, al comienzo del ejercicio. Es decir, yo tengo que armarme de mercadería primero. Más que pensar en el local, tengo que armarme de mercadería. Tengo que tener dinero en efectivo para pagar, dar vuelto, para pequeños gastos, dinero en el banco, si tengo que pagarle a algún proveedor con algún cheque, con algo, dinero por las dudas, por algún respaldo. Cuando yo doy un crédito, cuando vendo a crédito, el fiado, tarjeta, lo que sea, yo no voy a cobrar enseguida, voy a cobrar dentro de unos días, pero el proveedor quiere que le pague ya, muchas veces. O no voy a tener dinero en ese momento para comprar nueva mercadería. ¿Tá? Es dinero cuando yo tengo un crédito, cuando yo doy un crédito, es dinero que se va de la empresa. Y vaya a saber si vuelve. Va a volver, creemos en eso. Pero este dinero hay que tenerlo en cuenta. Piensen en una farmacia, donde va mucha gente mayor que va cobrando la jubilación, va pagando de a poco, va pagando todos los meses, pagan. Pero bueno, durante unos días iba a estar sin plata. ¿Tá? Entonces, esa venta a crédito es importante, o que yo le vendo a una gran empresa, la gran empresa me va a decir, sí, perfecto, yo te pago los 180 días. Así que, con la inflación, te lo pago los 180 días. Bueno, entonces yo le estoy dando 6 meses de mercaderías o de servicios, que no implica un tiempo, gratis. ¿Tá? No entra dinero por esos 6 meses. Entonces yo debo prever tener el dinero suficiente para poder adquirir mercaderías y otras cosas. Tener la mercadería para vender es fundamental. Si me quedo sin mercadería, no vendo. Una empresa cuando se queda sin mercadería o tiene poca, no es una buena señal. Por suerte tengo proveedores que algunos me financian, otros no, pero algunos me financian. Entonces ahí ya va a reducir esa necesidad de capital de trabajo. Tengo un financiamiento natural. La energía me la cobran al mes, la mano de obra me la cobran por quincena o una vez al mes, finalmente una vez al mes. Tengo los impuestos, los voy a pagar al mes siguiente, la electricidad la pago al mes siguiente de consumirla. Tengo esas pequeñas ventajas, pero bueno, debo considerarlo claramente. Yo me pongo un taller mecánico, si bien no voy a tener mercaderías, por ejemplo, pero tengo que tener todas las herramientas, tengo que tener dinero,
dinero para pagar a los empleados, para pagar una cosa, la otra, y algunos clientes me van a pagar una parte. Entonces, debemos pensar nosotros en esto. Por ejemplo, si yo presto un servicio, algo que podría hacer es cobrar primero todo lo erogable, una entrega inicial de todo lo que implique salida de dinero, y el resto, mi valor agregado y los costos no erogables, cobrarlos después. ¿Ya? Pero la inversión en fondo de maniobra es importante. Una concesionaria en repuestos, por ejemplo, tener los repuestos. Bueno, acá hay algo donde muchos empresarios cometen ese error, se olvidan de esto. Vamos a hablar ahora del costo de oportunidad de los flujos de fondo. Parece una excepción a lo percibido, pero no, no es una excepción. ¿Qué tenemos acá? Nosotros tenemos el costo de oportunidad en la tasa, es decir, el costo de oportunidad del capital, eso lo tengo en cuenta en la tasa de descuento. ¿Ah? Pero también tengo un costo de oportunidad en flujos de fondo, en dinero que entra y sale. Por ejemplo, sueldos, alquileres, transporte, que yo dejo de percibir o de gastar. Para que quede más claro. Yo tenía un sueldo en una empresa y quiero poner mi propia empresa. Bueno, yo dejo de percibir ese sueldo. Tengo que considerarlo como un gasto. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar por lo menos ganar lo mismo que antes. O la mitad. Se puede decir, bueno, la mitad, pero ahora soy mi propio jefe. Vale la pena. Perfecto. Pero hay un dinero que deja de entrar. Yo tenía un local o una casa alquilada, recibía una renta y ahora la voy a utilizar para mi empresa, estoy dejando de recibir ese alquiler. Yo tenía dinero a plazo fijo, estoy dejando de recibir esos intereses, aunque el dinero a plazo fijo ya iría más con la tasa, pero bueno, iría más con la tasa, pero bueno, hay que considerarlo también. ¿Tá? Ahora, si yo para ir a mi trabajo gastaba en transporte y ahora no lo gasto más, ahí tengo una ventaja. Ahí ya voy a tener una ventaja. Sí, todo ese dinero que yo dejo de percibir o dejo de gastar, hay que tenerlo en cuenta. ¿Dónde? En el flujo de fondo, porque yo si tengo un emprendimiento, voy a querer ganar algo de plata todos los meses. Porque tengo que comer. Por lo tanto, voy a necesitar considerar ese sueldo que yo ganaba. Muchos nuevos empresarios, sí, tienen, mira, voy a ganar esto, pero vos en tu empleo anterior ganabas tanto, ganabas, no sé, 200.000 pesos. Pero mirá, a mí el proyecto me da una ganancia de 10.000 pesos todos los meses. Mirá, estoy ganando plata, el van es positivo, la TIR es positiva. Sí, ¿de qué vas a vivir? ¿Ah? Entonces, también hay que plantearnos el sueldo que dejamos de percibir, principalmente los alquileres que dejamos de percibir. Usted me dirá, pero ¿y los que vamos a pagar nuevos? No, esos son incrementales. Eso tiene que ver con el otro punto. Si yo dejo de trasladarme un lugar al otro, o si yo tengo que trasladarme, sí, esto es muy importante. Este tema es muy importante. Implica también la liquidación de máquinas en desuso, que yo las tengo, se venden, no la voy a necesitar. Pero principalmente eso, ¿qué es lo que dejo de percibir? Porque yo necesito comer, algo tan simple. Yo voy a tomar un mate mientras explico. Costos hundidos, ese es otro tema. Y es una confusión muy natural que tenemos todos y todos lo hacemos. Y los que sabemos evaluación de proyectos, sabemos esto y aún así cometemos estos errores. Los cometemos en nuestra vida. ¿Tá? Qué sé yo, estoy
en pareja, estoy de novio con alguien hace 10 años y digo, no, si ya hace 10 años que estoy, cuando en realidad si vos ves que no hay futuro, no va. Los costos hundidos, ahí en esas relaciones de pareja también cometemos los errores, aún aunque sea el que más sabe. Ustedes me van a decir, y bueno, ¿y qué son los costos hundidos? A8, hundido. No. Son aquellos costos que ya se abonaron en otras etapas del proyecto o que se comprometieron en otras etapas y habrá que pagarlas luego. Pero ese gasto ya está. Es un gasto ya pasado. ¿Tá? Entonces, ya pasó, no lo tengo en cuenta. Yo debo mirar hacia el futuro. ¿Tá? No lo que hice hasta acá, debo mirar hacia el futuro. Son aquellos costos de etapas anteriores, no los consideramos, vemos siempre el futuro. Llegué hasta acá, bueno, ¿sigo o no sigo? ¿Tá? No es decir, bueno, mirá, ya estoy en tal lugar, me faltan 10 kilómetros. ¿Te convienen esos 10 kilómetros? ¿Vale la pena o no? ¿A qué nos lleva esto? Una evaluación permanente de un proyecto de inversión. ¿Tá? Entonces, nosotros vamos a considerar ese proyecto permanentemente, pero fundamentalmente acá hablamos de etapas anteriores, antes de empezar el momento cero, antes de invertir. Principalmente antes de invertir. Ya está, ya pasó. Generalmente vamos a hablar de estudios de mercado, de honorarios, ya cuando habíamos visto las etapas de un proyecto de inversión, por ejemplo, el estudio legal, el estudio técnico, eh, analizar el mercado. Bueno, ¿cuánto me costó eso? Bien, pero eso ya está, ya se gastó, es dinero que se fue de la organización. Entonces yo, mientras me paro y voy a conectar la computadora, esto es así, esto es video, ¿verdad? Y voy a conectar la computadora mientras ustedes se entretienen. Es así, acá en la playa tenemos el problema este que la notebook se queda sin batería. Muy bien. Ya está, ya pasó eso. No importa que yo lo pague en 10 cuotas, pero ya lo hice, ya lo tuve en cuenta. Bueno, ¿ahora qué hago? Siempre acuérdense que el proyecto pienso hacia el futuro. ¿Ah? No puedo decir, bueno, con todo lo que aboné, con lo que pagué en esto, ahora hay que seguir. Estoy como en la situación del dibujo, llegó hasta acá, que sigue caminando. Vamos a suponer la evaluación financiera. Dice, no, el VAN es negativo, la TIR es menor que la tasa de costo de oportunidad. Bueno, pero mirá con todo lo que gastamos en el estudio, con sus honorarios, con esto, con lo otro, ¿qué vamos a decir? Mira, así como está, no. Vamos a pensarlo de nuevo para que esto sí sea una inversión rentable. Pero así como está, no se puede. Estamos perdiendo plata hacia el futuro. ¿Tá? Por eso es muy importante, mucha gente lo tiene en cuenta y no es dinero que ya está, ya pasó. Otra cuestión importante que contablemente es correcta que tiene que ver con lo incremental, es una derivación de lo incremental. Es la asignación de gastos generales. Por ejemplo, yo tengo un proyecto nuevo y los gastos eh, que son de toda la organización los voy a asignar a ese proyecto nuevo. Pero de nuevo, pensamos en lo incremental. Por ejemplo, yo alquilo, soy inquilino de un local comercial. Pago tanto, 20.000 pesos, o dólares, o la moneda que sea si alguien lo está viendo en otro país. Muy bien, pago 20.000 pesos. Pero ¿qué ocurre con esos 20.000 pesos? Yo quiero poner en mi negocio, agregarle, no sé, tengo un negocio, tengo una óptica y quiero agregarle servicio de
venta de relojes digitales. No sé, se me ocurre. Bueno, yo tengo que pensar en esos relojes digitales, en ese negocio nuevo, aparte. No puedo decir, mira, los 20.000 que pagaba del alquiler le asigno un 10% a los relojes. No, está mal eso. Tengo que pensar cuánto impacta ese nuevo reloj, pues yo estoy evaluando ese negocio. Después, a la hora de hacer la contabilidad de costos, ya con el proyecto en marcha, es otra cosa, debo hacerlo. ¿Ah? Para que no se enojen los que hacen contabilidad de costos. Debo hacerlo. Pero cuando yo pienso en un proyecto, lo pienso de manera individual, solo ese proyecto. Es decir, yo solamente tengo en cuenta mis gastos incrementales, lo que cambia. Caso típico es el de los alquileres, los sueldos. Vamos a suponer que no tengo ninguna variación en sueldo. O tomo 3 empleados más, yo tenía 10, ahora paso a tener 13. Y bueno, y divido después los 3 empleados en las ventas totales de todo el negocio. No, tengo que pensar qué cambia respecto de la situación anterior. Contablemente, una vez que el proyecto está en marcha, sí debo hacerlo. Eso sí es correcto, pero no cuando yo pienso ese proyecto. Y acá hay 2 puntos que son muy parecidos. Primero tiene que ver con la temporalidad, ¿no? ¿Cuándo voy a poner yo o cuándo voy a reflejar mis flujos de fondo? En primer lugar, debo tener en cuenta el periodo, perdón. O todos anuales, o todos mensuales, o todos diarios, o todos bimestrales, trimestrales, o como se me ocurre. Pero todos iguales. Y esos periodos deben coincidir con la tasa de descuento. Yo voy a tener una tasa de descuento anual, mensual, diaria, trimestral o lo que sea. Lo que no quiere decir que yo no pueda hacer un presupuesto diario. ¿Ah? O si tengo flujos anuales, un presupuesto mensual. Sin duda. Pero obviamente esa suma de presupuestos debe coincidir con el presupuesto anual, mensual, bimestral, etc. Y debe obviamente estar en coincidencia con la tasa. Entonces, todos tienen que ser iguales. No puedo tener un flujo de fondo mensual, los 3 primeros mensuales, los 2 siguientes trimestrales. Estoy mezclando pera con banana con manzana. No tiene que ver. Sí, todos los vasitos tienen que estar en el mismo nivel, ¿no? Y el otro tema es el momento en que los voy a considerar. Si recordamos amortizaciones e imposiciones, las rentas ciertas, hablamos de vencidas o adelantadas, ¿no? Las vencidas son aquellas que se abonan o se produce la salida o entrada de dinero al final del periodo y las adelantadas al comienzo. Bueno, acá tengo que pensar, ¿cuándo se dan? Una vez los flujos de fondo, una vez que yo lo determiné en el punto anterior. Sí, yo determiné en este punto que los flujos van a ser mensuales, por ejemplo. Tengo que ver si van a ser cuándo. Al comienzo del periodo, al medio del periodo o al final del periodo. Generalmente lo vamos a tomar al finalizar el periodo. Es decir, pensamos que el último día del mes se producen todas las entradas y salidas, que el último día del año se producen todas las entradas y salidas. Sabemos que no es así, pero lo consideramos de esa manera a la hora de evaluar un proyecto. Lo estamos castigando, le estamos dando una menor rentabilidad. Pues si lo considero anticipado, mi rentabilidad es mayor. Hay un periodo menos. Pero lo tomo por las dudas y generalmente por una convención. Lo que no, de nuevo, lo que no quiere decir que yo no tenga un presupuesto diario. Pero cuando yo evalúo, no puedo evaluar 365 flujos de fondo. Porque además es imprevisible, es una locura. Yo puedo estimar, recuerden que hablamos de estimaciones del futuro. No sabemos qué es lo que va a ocurrir. Entonces yo voy a estimar más o menos por año, por mes, por trimestre,
y voy a considerar que todos los ingresos y egresos se hacen al finalizar cada trimestre. A partir de ahí, haré mi presupuesto semanal, diario. Pero entonces, yo voy a considerar que están todos al final, es decir, vendría a ser vencido. Vendrían a estar ubicados de manera vencida. Y así concluimos este video sobre el cálculo de los flujos de fondos. Es decir, ¿qué debo tener en cuenta yo antes de hacer la evaluación financiera? Cuando yo los armo, ¿en qué tengo que pensar? Es muy importante. Esto puede llevar a aceptar proyectos que no son rentables o a rechazar proyectos que sí son rentables. Antes incluso de cualquier evaluación que yo pueda hacer. Bueno, muchas gracias por su atención. Esperemos que este video les haya sido útil para su vida en general. Muchas gracias.